Vamos a hablar de cálculos renales, de piedras en los riñones. Según lo que dicen, es uno de los dolores más fuertes que existen. He escuchado mucha gente que dice eso, que es muy doloroso, es un padecimiento muy frecuente. Tengo un dato que dice que 10 de cada 100 personas sufrirán en algún momento de su vida de piedras en los riñones. Y vamos a hablar un ratito del tema. Está con nosotros la uróloga Natalia Vargas, a quien le agradezco muchísimo por estar esta mañana aquí en Buen Día, doctora. Un placer saludarla. Igualmente, muchas gracias. ¿Cómo amanece? ¿Bien? Todo bien. Todo en orden. Bueno, recuerden que nos pueden hacer las preguntas que quieran para la doctora, ¿verdad? Por escrito en el Facebook del programa, y también está disponible para ustedes el 6087-7777 en caso de que quieran grabarse a sí mismos o le piden a alguien que los grabe para las preguntas en video que quieran hacernos. 6087-7777. ¿Qué le parece si antes de que hablemos propiamente de las piedras, nos recuerda usted dónde están ubicados los riñones? Tenemos una gráfica ahí que nos va a ayudar también. ¿Y cuál es su función? Ok. Bueno, básicamente el sistema urinario, pues sí, parte del sistema urinario son los riñones. Y ahí, como ustedes ven en las imágenes, los riñones de ellos mismos, pues salen dos tubitos que nosotros llamamos uréteres, que llegan desde la entrada, digamos, al riñón hasta llegar a la vejiga. Entonces, pues ahí, como ustedes ven, básicamente de eso es que se compone el sistema urinario, además, obviamente, del caño de la orina, o lo que nosotros conocemos como uretra, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes, a lo largo de lo que vamos a hablar, pues hay sitios específicos en los cuales los cálculos se pueden quedar adheridos. Pero básicamente el riñón tal cual, como ustedes ven en la imagen, tiene también pequeñas cavitaciones que se llaman cálices. Tienen cálices superiores, cálices medios, inferiores, y también ahí se pueden alojar en algún momento alguna que otra piedrilla. ¿Por qué se forman estas piedras, doctora? Bueno, realmente las piedras es un equilibrio entre varios factores en el cuerpo, factores, digamos, o iones que son promotores de agregación de cristales, y otros que también ayudan a lo que es inhibir esta formación de piedras. Entonces, justamente pues en la imagen que le están pasando en este momento, hay tres sitios importantes en los cuales se pueden alojar. Uno es ahí en la salida del riñón, como ustedes lo ven en la imagen. Otro es justamente en medio del uréter, que es el tubito que comunica el riñón con la vejiga. Y otro es en la entrada a la vejiga. Entonces, como estábamos hablando, es realmente algo meramente de equilibrio en el cuerpo, en el cual tiene que haber no tiene que haber un exceso ni tampoco falta de ciertas cosas. Vamos pues a ir hablando de varios factores como la hidratación, digamos, hablamos de ciertos iones como el calcio, el oxalato, también el sodio. Eso, digamos, dependiendo de cada persona, uno va a valorar qué recomendaciones das en cuanto a dieta, porque sí, los cálculos más frecuentes son los de oxalato de calcio, y dependiendo de si el paciente tiene uno que otro, porque también tenemos los de ácido úrico. Entonces, realmente no se puede dar una recomendación como una receta de cocina que para todos es igual, la restricción en la dieta de ciertos componentes. Lo que sí es igual para todos es que todos sí tenemos que estar tomando los 2 litros recomendados por las asociaciones urológicas para, digamos, para el día a día. Pero sí ya habría que ver integralmente a cada quien, de ver de qué sos formador, si sos formador de piedras de ácido úrico o sos formador de piedras de calcio. Claro, bueno, ya vamos a entrar más adelante en el detalle de cómo es que se forman y de qué material están hechos, pero quería preguntarle qué tamaño pueden alcanzar, qué es lo más grande que usted ha visto, por ejemplo, o lo que sabe que se ha formado. Bueno, realmente eso es, tienen pues muchas maneras, en muchos tamaños. Realmente, pues como ustedes pueden ver a lo largo del tubito del uréter, usualmente ahí, digamos, para que una persona pueda orinar una piedra, se habla que tiene que ser una piedra de menos de 1 centímetro. Es decir, piedras de más de 1 centímetro, que sí hemos tenido casos en que hemos visto pacientes que milagrosamente han logrado bajar piedras de ese tamaño. Es difícil. Realmente dentro del riñón hemos visto piedras hasta que forman, justamente como pusieron en la imagen, esos cálices o esas cavitaciones que tiene el riñón.
Eso se llama un lito o una piedra coraliforme, ¿verdad? Porque da esa imagen como de un coral, ¿verdad? Agarra justamente las astas o las cavitaciones del riñón. Entonces podríamos estar hablando que sí podemos ver a lo largo del sistema urinario piedras hasta más de 2 centímetros de tamaño. Imagínese, y por ejemplo, esas grandes que no es posible desecharlas por medio del caño de la orina, por ejemplo, ¿qué se hace con ellas? ¿Se pulverizan de alguna forma? ¿Se destruyen? Bueno, eso sí, ya piedras de más de 2 centímetros y piedras duras, porque para eso el estudio de elección para ver piedras es el TAC, porque el TAC nos va a decir cuán dura es esa piedra. Entonces, esas piedras que son de más de 2 centímetros y que son duras, es decir, que son de más de 1000 unidades Humphrey, que es, digamos, lo que hablamos en el TAC, sí esas piedras requerirían una cirugía percutánea. Es decir, esa es una de tantas cirugías o de tantas modalidades que tenemos para las piedras, que ahí, pues, a lo largo de la entrevista, ahí les vamos a adquirir un video en el cual vemos cómo fragmentamos con el láser las piedritas, pero cuando es percutánea, porque es una carga tan digamos, una piedra tan grande, sí hay que hacer percutáneamente un huequito, digamos, a nivel de la pared del abdomen y ahí ir dilatando hasta llegar a donde está la pelvis del riñón o a donde está la piedrita. Doctora, la persona que tiene o que está en el proceso de formación de piedras, ¿siente algo? ¿Hay algunos síntomas que pudiéramos identificar que me hagan sospechar? Ay, puede ser que esté generando piedras y que no me he dado cuenta. Sí, claro. Digamos, el dolor típico cólico que a uno le llega a emergencias es ese paciente que se refiere que tiene un dolor que irradia, porque es un dolor irradiado, ¿verdad? Entonces es un dolor en el abdomen, independientemente pues del lado que tenga la piedra, que también se extiende hacia la espalda baja y a veces hasta puede extenderse para la pierna y en algún momento, si ya está, como dicen, ya a punto de llegar a la vejiga o a punto, en su defecto, de que el paciente lo pueda orinar, puede hasta haber dolor o sensación de incomodidad a nivel genital, también lo refieren a nivel de los labios vaginales y obviamente en el caño de la orina. Es más de una vez hemos tenido pacientes en emergencias que lo tienen ahí justamente en el pene y tenemos que ayudarlos, porque son piedras tan grandes, para poder sacarlo justamente de ahí. ¿Por alguna razón esto afecta más a hombres que a mujeres? Vieras que sí, afecta más a hombres que mujeres, pero la brecha se va como cada vez siendo más similar entre ambos, especialmente cuando la mujer entra en la menopausia. Es decir, siempre se ha visto mayor en hombres, pero al entrar la mujer en la menopausia ya no hay tanto efecto de estrógenos, por lo tanto entonces hay más reabsorción del calcio y aumenta el calcio en la orina. Entonces sí se ha visto que en la menopausia puede llegar a equilibrar un poco al hombre en cuanto a la brecha que hay entre ambos. También quería preguntarle, doctora, que me parece que es fundamental que nos explique usted qué relación existe entre la formación de cálculos o de piedras y lo que comemos, nuestra dieta. Claro. Sí, como te estaba comentando, realmente pues eso hay que verlo con cada paciente. Pero sí tiene mucho que ver, o digamos, los estudios han hablado de las comidas altas en sodio. ¿Por qué? Porque el sodio, digamos, dietas altas en sodio, lo que hacen es que aumente, digamos, en su defecto, en la orina el calcio, ¿verdad? Entonces, sí se ha visto que, digamos, dietas altas en sodio hacen la balanza de lo que yo te hablaba, de esa balanza entre promotores de formación de piedras e inhibidores, porque en el cuerpo tenemos varios, ¿verdad? Inhibidores, tenemos el citrato, el magnesio, digamos, que nos ayudan a que no se formen piedras. También tenemos proteínas importantes a nivel de los riñones, como es la nefrocalcinina, que es una proteína que es una glicoproteína ácida en el riñón que ayuda a que no se formen los núcleos, digamos, para la agregación de piedras, pero sí tenemos todos los que conocemos, calcio, oxalato, ácido úrico, que son promotores de esto. Entonces, realmente, pues, ¿qué podría yo recomendar, digamos, de manera general? Porque realmente tenemos que ver cada paciente. Es una dieta que tenga alto, digamos, consumo de líquido, y esto hablo agua. El paciente me dice, ¿puedo ser Coca-Cola? ¿Puede ser café? ¿Verdad? Pues, no, es agua, por lo menos 2 litros. Ahora las últimas guías dicen 2,5 litros de agua, y esto es sin contar
digamos, lo que vos consumís cuando haces ejercicio. Porque me dicen, ah, sí, doctora, yo tomo los 2 litros, pero eso es, digamos, para tu parte básica. Aparte, si vos haces algún tipo de entrenamiento o de ejercicio, pues sí, tus requerimientos son aparte de esos 2 litros que consumís diario. Obviamente, pues sí, dietas bajos en sodio, entonces sí habría que estar ahí chequeando los alimentos, especialmente los que son ricos en sodio, que generalmente son los enlatados o vemos también carnes, lácteos, el pan. Entonces, sí, digamos, uno recomendaría mantener buena hidratación, una dieta baja en sodio, básicamente. Realmente ya esto que nos hablan de restringir en cuanto a los lácteos, digamos, quizá no, a mí me dijeron que era de calcio, entonces voy a dejar de tomar calcio, eso tampoco es recomendable, porque como yo te digo, eso es un equilibrio en el cuerpo. Entonces, si vos del todo quitas, digamos, de la dieta el calcio, lo que va a pasar es que en el intestino va a haber mayor oxalato, que también es uno de los componentes de piedras. Entonces, digamos, quitas el calcio, pero aumenta el oxalato en el intestino, entonces todavía formas más piedras de oxalato de calcio. Bueno, ahí tenemos esa gráfica que nos ayuda a reforzar esta idea que la doctora nos está dando con respecto a algunos grupos de alimentos que podrían generar este problema. Y ahí tenemos, ¿verdad?, los que tienen exceso de sal. También mencionó la doctora las carnes rojas, los embutidos, las gaseosas, los productos enlatados y cuál es su efecto exactamente sobre los riñones. Quería preguntarle específicamente por la sal. ¿Por qué el exceso de sodio genera este problema? Sí, como te estaba comentando, digamos, bioquímicamente hablándolo, el haber compuestos salinos en exceso en nuestro sistema hace en su efecto que el calcio, digamos, se bote por más, digamos, en mayor proporción por la orina. Y entonces este exceso de calcio o de oxalato, pues va a tirar, como yo te digo, esa balanza hacia el lado de formación de piedras. Entonces, realmente eso es químicamente lo que sucede. Al haber tanta disponibilidad o biodisponibilidad de sodio, se inclina esa balanza de compuestos de iones hacia todos los promotores de agregación y formación de núcleos de cristales. Creo que sería importante y valdría la pena, doctora, que usted nos mencionara algunos alimentos que tengan alto nivel de sodio, porque no todos son tan fáciles de determinar. Exactamente, ¿verdad? Si nos fijamos en las etiquetas, a veces podemos leer, pero no tenemos esa buena costumbre todos. Sí, básicamente, pues sí, recomendación, aunque da perecilla, pues ver las etiquetas. Leerlas. Pero sí, serían las carnes, sería en su defecto, pues los lácteos, el pan, ese tipo de alimentos en altos valores puede llegar a aumentarnos el sodio. Y obviamente, pues el estar observando en los enlatados el contenido de sal que tiene tal cual cada uno de estos alimentos. Claro. Ahora, ¿cuánto deberíamos restringir el consumo de estos alimentos? Pues como te digo, realmente eso es muy variable, ¿verdad? Realmente, así como cuantificable, sería pues ya someterse a un paciente a un estudio metabólico. Entonces realmente uno al principio le resuelve la crisis al paciente cuando llega por una piedra o a emergencias, pero ya hay un trabajo de fondo posterior a eso en el cual tenés que hacerle estudios metabólicos, lo que es la orina de 24 horas y demás, para ver esos iones que hablamos, digamos, cuántos tenemos a nivel de esa sangre, cuántos está el paciente excretando a nivel de la orina, porque como te hablaba, hay que ver si en la orina está adecuada proporción, digamos, los inhibitores, como es el citrato. Entonces también hay que ver en la orina qué componentes inhibitorios tenemos, el pH de la orina, porque realmente de acuerdo al pH de la orina hay formación de X o Y piedras. Por ejemplo, las piedras de ácido úrico, que realmente se ven muy relacionadas en los pacientes obesos, porque las pacientes con un índice de masa corporal elevado tienen generalmente un pH en la orina bajo y eso hace que se facilite la formación de piedras de ácido úrico. Entonces, eso en ese sentido con la gente, digamos, que tiene sobrepeso. Y también hay que tener muchísimo cuidado ahora que está tanto las dietas sin carbohidratos y de alto contenido proteico. Eso también puede ayudar
a que aumente la formación de ácido úrico. Entonces, realmente cuando vas a generar algún tipo de dieta o vas a empezar a a implementar algún hábito diferente en tu alimentación, yo creo que lo principal es primero chequearse uno para ver si más bien te estás haciendo un daño al hacer esos cambios, digamos, abruptos en cuanto a las dietas, porque al tener altos contenidos proteicos podría ser que estás inclinándote a formar piedras de ácido úrico. Doctora, ¿hay algún examen que yo me pueda hacer de manera preventiva para saber cómo están mis niveles de ácido úrico, por ejemplo, o de sodio? ¿Hay alguna prueba de sangre que me indique eso? Sí, nosotros, como te digo, los estudios metabólicos que mandamos a los pacientes, en el panel que mandamos vienen todo, tanto en orina como en sangre, de ácido úrico, de calcio, de sodio, de potasio, todos estos iones o electrolitos que nosotros tenemos que mantener bajo un equilibrio en el cuerpo, ahí mismo también los mandamos, igual ya metiéndose un poquito más a fondo hasta de paratiroides, porque realmente los pacientes a veces puede que tengan un trastorno de la paratiroides, un hiperparatiroidismo, y eso puede que le esté generando un trastorno a nivel de la absorción del calcio, y también ese tipo de pacientes a veces hay que quitarles en su defecto el adenoma que tienen en la paratiroides para que dejen de estar formando piedras. Entonces, como te digo, hay como mucha tela que cortar en cuanto a este tema. Doctora, ¿y es común que aparezcan piedras en ambos riñones o hay gente que los desarrolla solamente en uno de los dos? Bueno, realmente pues eso es variable, pero sí definitivamente hemos visto pacientes que ya son reconocidos por nosotros en el servicio de emergencias, que ya uno sabe que a nivel de familia uno ve que el hermano, la mamá, todos padecían de piedras. Entonces a veces cuando es de los dos lados que tiene piedras puede ser también que tenga un componente familiar importante, pero sí tenemos desgraciadamente pacientes que de ahí los dos riñones están con piedras, entonces... Y es algo que puede resultar recurrente. Digo, yo puedo tener piedras, me las sacan o las expulso y se me vuelven a formar. Correcto. Desgraciadamente, como te digo, un paciente que desarrolla piedras tiene un 50% de probabilidades que a lo largo de su vida va a volver a desarrollar otra piedra. Entonces, uno sí trata como de tener un control constante con el paciente y como hacerle conciencia de que no se puede dar el lujo, nadie se puede dar el lujo de no consumir el líquido adecuado, pero un paciente que padece de piedras recurrentes, en definitiva, no se le puede dar permiso de que no consuma sus 2,5 litros diario de agua. Ok, eso es importante. Vea, hay mucha gente en el Facebook que está preguntando por cosas de consumo popular. Y chancapiedra y eso, seguro. Cosas de ese tipo. Por ejemplo, le voy a leer este comentario que nos hace Cinia Campos. Dice, tomar bicarbonato a diario puede generar piedras en el riñón. Lo tomo yo para mejorar el tránsito intestinal, pero quiero la opinión de la doctora. Bueno, realmente todo en exceso no está bien, ¿verdad? Habría que ver y hablar con la paciente para ver qué tan regular, cuánto, ¿verdad? Porque uno le dice, ¿cuánto toma? Un vasito, y depende del vasito ¿verdad? Que el paciente te diga. Entonces, realmente yo lo que le digo a los pacientes que me vienen hablando de todo esto, del bicarbonato, del chancapiedra y demás cuestiones macrobióticas, que es que, digamos, nosotros los médicos lo que recomendamos es basado en la evidencia. Nosotros no recomendamos, o nuestra formación no está en eso. Entonces, sí, son científicos ustedes. Es correcto. Entonces, si le funciona, pues puede seguir adelante. Pero sí, definitivamente de parte de un médico y un especialista en mi área, nunca te voy a recomendar y te voy a hacer tampoco una receta de chancapiedra ni de esas cuestiones. Le entiendo muy bien. CES-CAN-C. ¿Sirve hacer limpieza hepática con vinagre? ¿Realmente deshace o ablanda las piedras para que puedan ser expulsadas? Bueno, como te digo, realmente eso, digamos, que no es solamente es algo que vos me comentás acá, sino es algo que uno escucha a diario. Realmente las guías europeas y americanas de urología, que se actualizan todos los años, al día de hoy no han aprobado ninguna de esos MacGyvers, ¿verdad?, que inventan los pacientes. Entonces, sí, no podría yo ni recomendarlo, ni tampoco uno recomienda algo ya basado en la evidencia, es decir, que uno vea un estudio ya que fue una muestra grande en el cual uno vio que había resultados más los beneficios que otra cosa. Entonces, al día de hoy no se ha hecho ningún estudio con el vinagre
en una población grande como para poder yo recomendarlo abiertamente. Quería retomar un tema que usted mencionó hace un ratito, que me parece también que es importante, y es el hecho de que mucha gente elimina el consumo de leche y de lácteos porque cree que eso va a ayudarle a evitar la formación de piedras. ¿Qué es lo que se ha investigado? Yo sé que usted ya nos lo dijo, pero nos lo puede repetir. Claro, con todo gusto. Realmente, como te decía, lo que se ha visto es que al quitar del todo el suplemento o el calcio del cuerpo, eso desequilibra otros factores que son dependientes del calcio. Entonces, no es como quitar una cosa, pero dañamos el resto. Entonces, a lo que hablábamos en cuanto a lo que escuchamos, de lo que están formados las piedras, que hablamos ácido úrico, hablamos oxalato de calcio, que son los más frecuentes. Realmente, al vos quitar del todo de tu consumo de la dieta el calcio, y eso lo que genera en el cuerpo es que el oxalato, que es otro de estos iones y compuestos salinos que tenemos, va a aumentar a nivel intestinal. Entonces, al aumentar a nivel intestinal y por esa falta de calcio en el cuerpo, entonces quitamos el calcio, pero resulta que aumentamos el oxalato. Y entonces eso que vuelve a generar en la balanza de los promotores y los inhibidores, vuelve a generar que haya una promoción o que se incline la balanza hacia el lado de agregación y formación de cristales. Eso es básicamente. Entonces, realmente en los pacientes que forman piedras de este compuesto de calcio, lo que se le pide es que mantenga una dieta de 1000 a 1200 miligramos de calcio diario, que no se sobrepase de eso. Entonces, esa es como las guías americanas que han hablado de que en este tipo de pacientes la restricción o el calcio no se quita del todo del cuerpo, sino tiene que ser de 1000 a 1200 miligramos. Bien, nos escribe Girma Coto. Yo tengo 4 piedras en los riñones, de hecho 2 en cada riñón. Me mandan tratamiento por unos días, se me quita el dolor y después vuelve. ¿Qué hago? Porque los dolores son insoportables. Sí, bueno, hay que ver, la verdad, hay que revisarla porque sí, digamos, como habíamos visto en la primera gráfica, las piedras se pueden pegar en 3 sitios, o se pueden quedar atoradas o ancladas en 3 sitios. En la entrada al riñón, la salida del riñón, digamos, a mitad del uretero y a la entrada hacia la vejiga. Entonces ya habría que ver en esta chica, digamos, qué localización tiene la piedra. Entonces eso es algo importante. Es más, si los pacientes van a llegar a consultar de piedras, uno lo que le solicita es que llegue con un TAC. Y si puede, pues lo puede hacer sin medio de contraste. ¿Por qué? Porque el TAC nos da tanta información de la anatomía del paciente, porque nos habla, primero, de dónde está localizada esa piedra. Después nos dice cuán dura es esa piedra. Entonces ya uno puede pensar qué tipo de tratamiento puede ofrecerle al paciente de acuerdo a la dureza de esa piedra. Y pues importantísimo la anatomía, ¿verdad? Hay diferentes malformaciones. Ahí vemos si hay un paciente que tenga, por ejemplo, un doble sistema, ¿verdad? O que tenga un riñón en herradura. Es decir, es vital, antes de que nosotros ofrezcamos algún tipo de tratamiento abierto, endoscópico, laparoscópico o percutáneo, el saber este paciente, digamos, estas condiciones de la piedra, su tamaño, su dureza, su localización y su anatomía. Dependiendo de la ubicación de la piedra, ¿duele más o duele menos? ¿Hay lugares donde es posible que duela más? Bueno, si está, como lo dicen popularmente, enclavada, ¿verdad? Si está atorada, definitivamente va a doler, y más que están en esos 3 sitios que te hemos estado hablando a lo largo de la entrevista. Perdón, doctora, ¿y duele siempre o duele solo cuando quiero orinar, por ejemplo? A veces hace como un mecanismo de válvula, es decir, a veces vos ves que la piedra, hasta en los mismos estudios lo ponen, hace un mecanismo de válvula, es decir, se tapa y destapa, se tapa y destapa. Entonces el paciente puede que te llegue, digamos, con dolor y después dice, no, me tomé unos analgésicos y ya. Es decir, generalmente es un dolor que puede ser intermitente. Y en definitiva, bueno, yo no he tenido piedras en los riñones, pero en definitiva se ve que es algo que es bastante doloroso
y nosotros lo primero que hacemos en emergencias es tratar de aliviar al paciente. Es más, hay veces que tienen tanto dolor porque la piedra está enclavada que si nosotros les ponemos un bloqueo para que el paciente, es increíble, el paciente llega pegado de la piedra, le hacemos el bloqueo, ¿verdad? Que ponemos un anestésico para dormir esos nervios que están generando el dolor y el paciente de pronto sale caminando. Entonces es como milagroso. Los bloqueos en esos pacientes que llegan álgicos o con tanto dolor son milagrosos porque el paciente por lo menos ya puede caminar un poquitito mejor, porque el típico paciente de cólico, ¿verdad? Es la posición... Está todo encorvado. Es correcto. Todo encogido. Ok, Mariam Alegría Jara dice, quiero que le ayudemos, doctora, si es posible. Sí, claro. Me detectaron una piedra de 4 por 3 milímetros en el riñón izquierdo. Me dijeron que no me podían operar hasta que me dé una crisis. Y quiero saber si eso es cierto. ¿Hay algo que pueda tomar para ayudar a disolverla? El doctor me dijo que la piedra que tengo es mineral. ¿Qué significa eso? Ok. Son varias preguntas. Sí. En primer lugar, ¿sí es cierto que tiene que tener crisis para poderla operar? ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a ver, eso hay como que ampliarlo un poquito más. Piedras tan pequeñas, porque lo que me estás refiriendo es 4 milímetros. Entonces, 4 por 3, dice. Sí, entonces yo creo que nos enfoquemos que estamos hablando de milímetros. Sí, es decir, esa piedra microscópicos. ni siquiera mide medio centímetro. Ni siquiera mide medio centímetro. Si esa piedra, como ella me dice, porque es que también, como habíamos visto en las imágenes, el riñón tiene diferentes posiciones o diferentes cálices. Si esas piedras están metidas en esos cálices y miden menos de medio centímetro, déjelas ahí. Si ustedes no le generan dolor, o usted no es una paciente diabética, o usted no es una paciente que tenga un reflujo urinario que la haga propensa a que usted tenga infecciones de orina, entonces ahí sí, digamos, podemos hacerle algo. Pero si es una piedrita tan chiquita que no genera molestias, que están ahí en una de esas cavitaciones o dentro de esos cálices en el riñón, no hay necesidad. Ahora, eso cambiaría si en su defecto esa piedrita se sale del riñón, porque si sí es verdad que esas piedritas al salirse, que me imagino que es eso lo que refería el médico de crisis, pues sí, definitivamente hay que hacer algo. Pero nosotros a esos pacientes, que son muchísimos, que tienen piedritas chiquititas, menos de medio centímetro adentro del riñón sin generar ningún tipo de obstrucción, pues no es necesario hacerle ningún tipo de tratamiento. Y cuando él habla de un mineral, pues realmente la única forma que yo te puedo decir a vos de qué es que están formadas tus piedras es cuando yo le digo al paciente, si usted de casualidad la orina o si nosotros la sacamos, llevar a ver la composición de esa piedra. Esa es la única manera para yo decirte, sí, mira, tu piedra era de ácido úrico o tu piedra era de oxalato de calcio. Y ella también preguntaba si podía tomar algo para ayudar a disolverla. No. 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 No hay nada que se le pueda recomendar. Que yo le recomendaría a ella, pues, estar y no darse el chance ningún día de no faltar con sus 2 litros diarios de agua. Doctora, ¿todas las piedras se tratan igual? O creo que por lo que nos ha contado usted, desprendo yo que no, que hay que analizar cada caso en particular. Es correcto, sí. Como te estaba diciendo, todas las piedras se tratan de manera distinta de acuerdo a la localización de la piedra y, digamos, la dureza de la piedra. Entonces, ahora a veces hasta usamos, digamos, podemos empezar una cirugía de una manera endoscópica o de una manera laparoscópica y luego pasarnos a otro método. Es decir, piedras menores a 1 centímetro que estén, digamos, a lo largo del uretero o en la vejiga, nosotros lo podemos resolver de manera endoscópica, es decir, con una camarita entramos y así podemos fragmentar la piedra con un láser, ¿verdad? O con lo que se conoce un litotriptor. Hay diferentes tipos de láser o litotriptores, neumáticos y demás. Y sí, también tenemos tenemos ureteroscopios o endoscopios, camaritas rígidas o flexibles. Entonces también, si son piedritas, digamos que no es una carga litiásica grande, es decir, un lito tal vez de menos de 2 centímetros, podríamos entrar con la camarita, podríamos fragmentarla y con una canasta traernos los fragmentos o hacerlos polvo del todo, ¿verdad? Y ese polvito lo termina pues de orinar el paciente. Y también podemos utilizar endoscopios flexibles, que eso nos permite entrar justamente a esas cavitaciones. Que ahí tenemos esas imágenes, ¿verdad? Que usted nos facilitó. Correcto, del ahí estábamos en su defecto, pues estábamos fragmentando una piedra
y esa era dentro de un uréter, es decir, el tubito que comunica el riñón con la vejiga, y la idea era de hacerlo a tal frecuencia que se haga ese polvito, ¿verdad? Ellos le dicen popcorn, que es como que se ve como palomitas, ¿verdad? Entonces esa es la idea, de poderlo fragmentar y pulverizarlo. Entonces eso lo hacemos de manera endoscópica. Como te digo, podemos usar endoscopios rígidos. Sin embargo, si hay piedritas menores a 2 centímetros adentro del riñón, podemos utilizar flexibles. Entonces el flexible nos permite entrar a esas cálices o esas cavitaciones dentro del riñón. Doctora, ¿y el polvito que produce eso, usted dice que el cuerpo lo desecha a través de la orina? Correcto. Obviamente nosotros tratamos, como te digo, de pulverizarlo y fragmentarlo de tal manera que quede las moléculas o los fragmentos residuales más pequeños. Entonces, claro, el paciente, como yo te había dicho, un ser humano tiene posibilidad de poder orinar o miccionar piedras que sean menores a 1 centímetro. Le entiendo. ¿En qué casos es necesaria la cirugía? ¿Cuándo y a quiénes le recomiendan ustedes cirugía? Ok. Definitivamente nosotros recomendamos cirugía en un paciente que está con una crisis de dolor, ¿verdad? Si está con una piedra, como dicen, pegada. Ahora, es importante siempre tener una buena comunicación con el paciente. Creo que eso es fundamental, porque aunque nosotros entramos con todo el afán de poder resolverle la piedra al paciente, muchas veces la piedrita se nos puede ir hacia adentro del riñón. Es decir, puede que la piedra haya bajado, pero que a la hora que nosotros entramos, nosotros entramos con agua, puede que se vaya de nuevo y se meta dentro del riñón. Entonces, siempre es importante decirle al paciente que lo principal en estos casos es desobstruir. O sea, si la piedra está tapando el riñón y digamos, yo lo que le digo a los pacientes es como que, digamos, vos agarres un globo y vos agarras el globo y lo estripás abajo, y obviamente si vos estripás la salida de aire de ese globo cada vez se va a hacer más grande. Igualmente pasa en el riñón. Si vos tenés una piedra que está tapando el drenaje del riñón, el riñón se va a hacer cada vez más grande y más hidronefrótico, le decimos nosotros. Entonces lo principal es desobstruir al paciente. Usualmente lo hacemos con catéteres JJ, que es como una pajillita que metemos adentro del riñón para que pueda drenar la orina sin ningún tipo de obstrucción. Y a veces derivamos para un segundo intento ya resolver la piedra tal cual. ¿Por qué? Porque hay veces en pacientes, digamos, que están infectadas o la orina está infectada, o digamos diabéticas o inmunosupresos, que tienen realmente, a la hora que uno entra, hay pus, a veces hay hasta pus adentro del sistema urinario. No es recomendable en ese momento fragmentar o usar láser, porque podemos, si en la piedra hay infección o hay bacterias, podemos tirar las bacterias, como dicen, al torrente sanguíneo y hacer que ese paciente entre en un shock séptico, ¿verdad? Entonces, a veces, aunque entramos con toda la fe de resolver a un paciente, lo principal es desobstruirlo y ya ver si pasa el proceso infeccioso y derivar esa cirugía ya cuando haya pasado todo el factor inflamatorio y valorar entonces dónde quedó esa piedra y ver si podemos resolverlo abierto, endoscópico, o de qué forma es lo mejor para esa situación. Muy bien. Para ir cerrando, doctora Catalina Ruiz, ¿cómo puedo yo saber si ya hice expulsión de una piedra? Tenía una de menos de 1 centímetro que en el ultrasonido me salía que estaba por llegar a la vejiga. No volví a presentar dolor, pero tampoco sentí la expulsión. Bueno, yo le recomendaría a ella, primero, si no está ahorita con ningún tipo de síntomas, lo más probable es que piedras menores a 1 centímetro se puedan orinar. Nosotros sí tenemos algún tipo de medicamento que son alfa bloqueadores que utilizamos en ciertos pacientes que tienen piedras, ya sea en el tercio medio del uretero o llegando a la vejiga, que lo que hacen es vasodilatar y ayudar a que piedras, eso sí, menores a 1 centímetro puedan orinarse. Y este tipo de pacientes que las tienen en esa localización, como ella lo refiere, que casi que llegando a la vejiga, tiene probabilidades de más del 90% de que la orinó. O sea, yo no gastaría ni siquiera en medio económico para hacer ningún estudio, porque definitivamente lo más probable es que lo haya orinado. Sin embargo, uno le pide al paciente, cole la orina, pero tampoco vas a estar colando la orina toda tu vida para ver si pescas algo ahí, alguna piedra. Entonces, realmente si ella no ha tenido síntomas, pues que haga las recomendaciones dietéticas que hemos hablado a lo largo de la entrevista,
Y si no, pues ya para, como dicen, salir de dudas, que se haga un TAC. Que se haga un TAC sin medio de contraste para ver todo el sistema urinario de abdomen y pelvis, para ver si hay algún lito residual. Pero puede estar con toda la tranquilidad que si llegó hasta ahí abajo y era menos de 1 centímetro, lo más probable es que en un 90% la haya orinado. Entonces, la gran conclusión es que además de cuidar la dieta hay que tomar mucha agüita. 2 litros y 2 medio. litros y medio. Aparte de lo que yo ocupo... Cuando va a hacer ejercicio. Si voy a hacer alguna actividad física. Eso es importante, ¿verdad? Porque a veces contabilizamos ese líquido que consumimos en el ejercicio como parte de los 2 litros y medio diarios. Exacto. Y hay que sacarlo. Exacto, tenés que reponer las pérdidas que tuviste al hacer tu ejercicio. Y esas pérdidas se reponen aparte de lo que tomas diario para básico tus necesidades. Doctora, muchas gracias. Ha sido muy interesante conversar del tema con usted. Con mucho gusto. Gracias a usted. Voy a dejarles 2 números de contacto de la doctora Natalia Vargas. 70 56 90 77 y 40 40 0041. Ahí están apareciendo ambos en pantalla, se los repito. 70 56 90 77 40 40 0041. Muchas gracias. Gracias. Ha sido un placer, de verdad. Y gracias a ustedes también por su participación y sus preguntas para este segmento. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.